Cámara de Comercio Ecuador, Shanghái, China. Hola con todos nuestros oyentes, con todos nuestros amigos y socios de la Cámara de Comercio Ecuador, Shanghái, China. El día de hoy tengo el enorme placer y la gran oportunidad de estar aquí con Darío Regalado, presidente de la Cámara de Comercio Ecuador, Shanghái, China, y vamos a tratar diversos temas, específicamente hablando sobre la historia de la Cámara, cuál ha sido el camino que han recorrido, cuáles son los nuevos retos y pues nada, lo que se viene para que la gente pueda saber, para que la gente pueda tener esta mirada casa adentro de todo lo que pasa aquí. También formo yo parte, me presento con todos, mi nombre es Damaris, también formo parte de este grupo que la verdad se siente como una casa. Así que bienvenidos a todos, bienvenidos Darío, y bueno, vamos a empezar entonces. La primera pregunta que te quiero hacer, y la que sobre todo a mí también me da como mucha curiosidad, es Cámara de Comercio Ecuador, Shanghái, China. ¿Siempre se llamó así o en principio tuvo otra denominación? Cuando comenzamos se llamaba Cámara de Comercio Ecuador, Shanghái, no teníamos la última parte que dice China. En la segunda, cuando se volvió a ingresar, se hizo un cambio en los nombres, se hizo un nuevo ingreso del estatuto y ahí ya tuvimos el nombre Cámara de Comercio Ecuador, Shanghái, China. En realidad nuestra intención desde el inicio fue abarcar con la Cámara de Comercio todo China y todo Ecuador, y todas las opciones de comercio entre ambos países, tanto importación como exportación. Sin embargo, ya existía una Cámara ecuatoriano-china, de hecho el nombre de la otra cámara es Cámara ecuatoriano-china. Entonces no podíamos tener el mismo nombre y buscamos a través de nuestros socios que estaban principalmente ubicados en Shanghái. Le dimos pues el nombre de Shanghái Ecuador Shanghái, y después le cambiamos o le aumentamos China para denotar claro el carácter que queríamos de abarcar toda China como en su conjunto. Ok, perfecto, sí. Y te pregunto esto porque a veces sí nos suelen confundir como institución con la Cámara Ecuatoriano-China. Sin embargo, sí es bueno diferenciarlo y a mí me parece como súper innovador y hasta incluso un poco como que da realza, ¿no? El Shanghái, China. Entonces es algo chévere de recordar. Ahora, la Cámara va a cumplir 7 años, ¿ok? 7 años de trabajar, 7 años de funcionar, 7 años de hacer su gestión. Queremos saber cómo empieza esta idea de establecerse como Cámara en el Ecuador y qué implicaciones ha tenido el empezar con esto. Sí, justamente nosotros, y va un poco de la mano de lo que me preguntas, cuando nosotros comenzamos como Cámara lo que buscábamos era tener o brindar una oportunidad de hacer negocios con China para medianas y pequeñas empresas, y fuera de la parte o del ámbito digamos político, sino más bien buscar una forma práctica de que la Cámara y la cooperación entre los socios de la Cámara pueda facilitar opciones de negocios para pequeños y medianos emprendedores, para empresas pequeñas y medianas y también para empresas grandes, pero principalmente tener el enfoque de ayudarles a estas empresas. Yo considero, y en el plano personal, digamos, o de mi visión sobre el desarrollo de China, justamente esa apertura que tuvo China para que pequeñas y medianas empresas puedan presentarse a través de plataformas como Alibaba, que puedan ser parte del comercio exterior y que no sea solo de empresas grandes comerciando con empresas grandes, fue un pilar importante para el crecimiento de China en muchos ámbitos. Si a mí me preguntan ¿cómo buscar un proveedor pequeño en cualquier parte del mundo? Es difícil, pero China en cambio tiene esta apertura, esta plataforma a través de Alibaba y otros métodos que te permite llegar al pequeño, al mediano. Asimismo, nosotros tenemos como intención en la Cámara de Comercio buscar que pequeños y medianos tengan la oportunidad de tanto de importar como también de presentar sus productos en China, no simplemente entre empresas grandes. Entonces ese ha sido siempre nuestro enfoque desde que comenzamos. Justamente. Entonces eso fue el punto en el que buscamos distinguirnos también de la Cámara Ecuatoriano-China, fue buscar ese enfoque de dar herramientas prácticas para que se desarrolle el comercio entre Ecuador y China. Ya, perfecto. Claro, tú mencionas un punto súper importante que es como no politizada la institución, la Cámara de Comercio Ecuador, Shanghái, China, al ser como una organización sin fines de lucro, precisamente es esto, no politizarlo. Y creo que sí es importante resaltarlo porque mucha gente sí vincula generalmente a las cámaras de comercio
con gobiernos, con una parte política, y es algo sí también importante de resaltar para quienes nos escuchan, que si bien no trabajamos directamente con gobiernos y ni nada por el estilo, sí nos hemos enfocado, creo, últimamente en apoyarnos y en las entidades, en prefecturas, en gobernaciones, en alcaldías, que al fin y al cabo termina siendo bueno, pero no es nuestro único camino, ¿no? Entonces, bien, ahora, ¿a quién le surge esta idea? ¿A quién le pica el bichito de hacerlo real? Al inicio fuimos es un grupo que se formó entre socios ecuatorianos de China. Nosotros tuvimos la oportunidad de visitar China, de conocer justamente estas iniciativas que tenían nuestra parte en China de buscar opciones para asegurar las negociaciones. Nosotros con China hace 7 años, o tal vez más, que empezamos a hacer negocios con China, hace 12 años que empezamos a hacer negocios con China, siempre hubo una deficiencia en la parte de seguridad. La cámara, lo que más buscábamos como cámara era mostrar que hay herramientas para negociar con socios chinos que son honestos, que son serios, que van a cumplir los tratos, y que esas herramientas pueden estar de la mano de toda la gente que quiera importar o exportar a China. Entonces, justamente esa fue el primer paso, el llamado a la acción fue cómo damos la oportunidad de hacer negocios seguros con China, tanto ecuatorianos, también a los chinos en realidad, porque ellos también tenían justamente esa expectativa de buscar opciones de comprar en el Ecuador productos que han crecido un montón en el tema de exportación, pero que claro, no tenían una contraparte que les ayudara en el Ecuador a decirles, miren, estas empresas son serias y les van a cumplir sus requerimientos. Entonces, justamente esa era nuestra visión inicial. Buscar oportunidades o presentar formas de negociación, dar información, dar capacitación a las personas para que conozcan cuál es la realidad del comercio exterior, alejado de tal vez estos mitos que tiene el comercio con China, de la mala calidad o de las estafas, que en realidad son una parte muy pequeña de los negocios que se hacen con la gente. Claro. Perfecto, entonces hablamos que en principio la misión, los objetivos de la Cámara estaban en asegurar esta parte de negociación y poderles darles una oportunidad, no solamente a las grandes empresas, que creo que a veces lo pueden hacer por sí solas, ¿no? Ajá. Sino también abarcar lo que son las pequeñas y medianas empresas. Entonces, ¿tú consideras que tal vez esta misión ha cambiado con el tiempo o se sigue enfocando en la misma o tal vez se han sumado otros objetivos? Es la misma, sino que hemos migrado de formas de realizar. Al inicio la cámara estaba muy ligada con los temas de capacitación, porque fue nuestra forma inicial de llegar a las personas, porque nosotros entendíamos y hasta ahora entendemos que mucha de la información sobre importaciones o exportaciones de China no está socializada al público en general. Entonces, lo que buscamos al inicio siempre fue entregar información. Al inicio la Cámara también tenía un proceso de estructuración que buscaba también tener sus propios recursos para mantener sus proyectos. Entonces manejábamos bastante esquemas de capacitaciones pagadas, que fue nuestro punto de entrada. Y de nuevo ahí siempre buscamos llegar a las ciudades pequeñas, salirnos de Guayaquil, de Quito, que también sí han sido nuestra base, pero llegar a estas ciudades en las que los comerciantes, en las que las empresas quieren hacer negocios con China, pero tal vez no tienen el conocimiento, no tienen la cercanía. Entonces siempre nuestros objetivos, o primordialmente nuestros objetivos, ha sido la capacitación. Después, una vez que hemos avanzado dentro del proceso de crecimiento de la Cámara, también nos hemos ido alejando un poquito de la capacitación para ya meternos en formas más prácticas de ayudar a los importadores o de ayudar a los exportadores, ¿no? Y así han nacido proyectos como Algox, como el Club de Importadores, como el pabellón Ecuador, que es en el que estamos trabajando. Entonces hemos tenido varios proyectos que ya buscan, más allá de la parte de la capacitación, dar opciones prácticas a la gente que quiere importar o quiere exportar. Entonces ese ha sido el crecimiento de nuestros objetivos, siempre con esta visión de ayudar a pequeñas y medianas empresas, de empresas grandes, también facilitarles la información, facilitarles los procedimientos en China. Tenemos esa oportunidad de ser una cámara totalmente binacional. Entonces ahí nosotros también teníamos estas ganas de mostrar eso, ¿no? Que somos una cámara binacional, que estamos presentes en China, que no hay que buscar a alguien que nos ayude en China o que vamos de visita a China, sino que tenemos nuestras propias oficinas, nuestros propios espacios, nuestro propio personal en China que nos permita tener justamente esta cercanía que busca dar seguridad tanto a compradores como a vendedores en ambos países.
Sí, perfecto. Es justo lo que tú mencionas, ¿no? Como el tener una estructura física en China sí ayuda un montón y creo que aventaja muchísimo. Y sobre todo contar con personal propio, ¿no? Que son igual ecuatorianos viviendo en China, igual gente china con la que trabajamos. Y eso siempre lo tratamos de resaltar, porque a veces, claro, hay mucha gente que te ofrece comprarte las cosas en China, pero tal vez obvia un poco cómo es el proceso logístico y eso es más en lo que estamos especializados, ¿no? En cómo de verdad hacer negocios reales y negocios buenos. Ahora, tú mencionas las formas prácticas de cómo ya lo hemos hecho y mencionas de club de importadores, Alibox, pabellón y demás. Quiero que sí entremos un poquito a hablar sobre los servicios que nosotros tenemos, cómo han empezado y cuál ha sido como esta receta de éxito, ¿no? Porque ahora podemos hablar que el Club de Importadores es como una de las estructuras más grandes que tenemos y de las que funcionan bien. Entonces, me gustaría hablar y empezar con el Club de Importadores, cómo empezó, cómo surgió y, como te menciono, cuál ha sido la receta que ha hecho pues, que sea un proyecto exitoso en la Cámara. Bien. Nosotros, como te contaba al inicio, estábamos muy enfocados en las capacitaciones como una forma de entregar a las diferentes empresas seguridad. Y el segundo punto en el que empezamos a trabajar era el tema de viajes comerciales, viajes de negocios, tours a la feria de Cantón, tours a las principales ciudades, los principales mercados chinos. Ese fue el segundo paso. Ahora, todos estos esquemas de viajes requerían una inversión que la mayoría de las empresas no estaban, o de los emprendedores o empresas medianas, no estaban listos para hacer. Porque claro, además del viaje, tú necesitas entender que este viaje debe sustentar una inversión importante, ¿no es cierto? Si yo me voy a China y gasto en el pasaje, gasto en los hoteles, gasto en las entradas a las ferias, yo necesito hacer una inversión que vaya en ese nivel para que devengue el viaje que realicé, ¿no es cierto? Pero no era la realidad del mercado. Nosotros en las capacitaciones nos dábamos cuenta de que de las 40, 50 personas, 60 personas que llegaban a nuestras capacitaciones, tal vez un grupo pequeño de 2, 3 personas tenía la posibilidad de hacer un viaje y este viaje represente que ellos puedan hacer la importación de un contenedor completo, de una carga completa y que esta carga completa les ayude. Y hay muchas opciones, veíamos que había otras opciones para importar, ¿cierto? Entonces empezamos a revisar el tema de carga suelta. El problema de la carga suelta que teníamos en esta época, que se sigue manteniendo en la mayoría de las empresas, es que tiene costos fijos muy altos. Tiene costos fijos que son similares a los costos fijos que se realiza cuando uno trae un contenedor completo, pero que tú no estás trayendo un contenedor completo, estás trayendo un parcial del contenedor, unos metros cúbicos del contenedor. Entonces buscábamos una forma en la que estas empresas que querían empezar trayendo 3 metros cúbicos, 4 metros cúbicos, tienen una oportunidad. Y así nació el club, como una iniciativa de buscar juntarnos, de buscar compartir los gastos. Sabíamos que teníamos esta cercanía en China de poder recibir la mercadería, de poder tomar fotos, de revisar, de verificar, ¿no es cierto? Teníamos eso, pero buscábamos que pequeñas empresas que querían hacer sus primeras inversiones puedan lograrlo. Sabíamos que Alibaba sí te vendía, o sea, los proveedores chinos sí estaban dispuestos a venderte en cantidades medianas, pequeñas, y tenían esta oportunidad. Más bien era justamente este formato de importación de carga consolidada o carga suelta que sí tiene costos elevados para la gente que quiere empezar, ¿cierto? Entonces así nació el club, como una iniciativa de estas personas, de varias personas que querían hacer. En las charlas nos decían, ¿no? Si nos juntamos nosotros, aquí somos 40 personas, todos somos de Milagro, me invento alguna ciudad, y todos queremos importar, pero ¿sabes que yo no quiero traer un contenedor porque no me alcanza? Entonces la gente mismo encontraba ese formato de entender, de buscar compartir sus gastos para hacer las importaciones y con la ayuda de nosotros y las verificaciones poder tener estas oportunidades. Entonces así se creó el club, con una iniciativa que nacía de estas diferentes ciudades, de gente que quería compartir sus gastos, ¿no es cierto? Nosotros le dimos un marco en el que pudieran hacerlo de forma, a veces, digamos, todos los de la ciudad querían traer, pero no todos al mismo tiempo. Entonces necesitaban una manera de organizarse para que los 5 personas de una ciudad, más las 5 personas de otra ciudad, se fueran agrupando y al final podamos tener contenedores. Y así nació la iniciativa. Esta iniciativa comenzó
justo antes, 2 años antes de la pandemia, en el 2018 empezamos a tener ya el formato de carga compartida y ha crecido un montón. O sea, los resultados han sido súper importantes, súper interesantes. Empezamos tal vez con unos 7, 8 contenedores en un año que lográbamos organizarnos para traer. En el 2019 tuvimos tal vez 14, 15 contenedores. A partir del 2020 y con la pandemia, a pesar de las demoras de la pandemia, repetimos los 14, 15 contenedores. Actualmente ya podemos tener prácticamente 2 contenedores al mes que están saliendo todo el tiempo. Entonces las personas que se organizan ya no tienen que esperar, ¿no? Al inicio eran 7, 8 contenedores, entonces había una espera en China hasta que la mercadería salga. Actualmente prácticamente tenemos 2 cargas al mes, entonces ya no tienen que esperar. Y hemos buscado formas de, digamos, a la gente más pequeñita. A veces hay inversiones que son menos de miles y se pueden hacer y se logran hacer, y son cantidades que nos gusta manejar, o sea, que nos gusta que estén en nuestro portafolio, porque notamos cómo la gente empieza con una importación, después hace otra importación y va creciendo y sus cantidades de compra van creciendo, y el mercado chino, los proveedores chinos son muy de cosechar estas relaciones, de buscar estas relaciones entre empresas. Entonces les empiezan a ofertar más cosas, les envían catálogos, les ayudan, les enseñan, les mandan lo más novedoso. Entonces se ve cómo generas desarrollo, cómo la Cámara aporta en el desarrollo de estos emprendedores a través de estas opciones que les brindamos. Así nació el club y así fue creciendo. Esta sería una opción importante en el mercado, como tú mencionas. Sí, esto igual, siempre que hemos ido a las capacitaciones, la gente se queda de verdad encantada con lo que es. De verdad puedo compartir costos, o sea, de verdad es posible que yo cargue con un señor que está al otro lado del país, que ni siquiera le conozco y nunca le voy a conocer, pero saber que traemos en un mismo lugar, en un mismo contenedor, y que lo está manejando la misma gente, la verdad a la gente sí le parece pues bastante novedoso, y es una opción que es muy buena, la verdad. Yo cuando empecé a trabajar aquí les comentaba a mis familiares y amigos lo que hacía, decían como wow, o sea, qué chévere que haya una institución que se encargue de juntar a toda la gente, así no se conozca, y ayudarles a traer sus cosas. Precisamente a veces empezando desde cargas desde $5, que a veces nosotros aquí mismo en la oficina compramos un reloj, unas gafas, unos lentes, y es posible, o sea, es posible, no solamente la cámara se enfoca en los negocios grandes, digamos, sino también en personas que a veces desean traer solamente sus cosas de uso personal. Ahora, hablando precisamente sobre inversiones pequeñas, Alibox nace como esta opción, ¿no? Para la gente más pequeña, para la gente que como tal no va a potenciar su negocio, sino que se quiere traer X cosa de Alibaba. Entonces, quiero saber si es que asimismo, con esta dinámica, con esta idea de también ayudarle a la gente en su ámbito personal, ¿nace Alibox o cómo surge Alibox? Alibox responde justamente a los cambios en la normativa de las categorías de courier. Como ustedes tal vez no sepan, o para hacerle un recorderis, hace más o menos año y medio, 2 años, nuevamente la categoría B de courier no tiene impuestos. Algo que ya ocurrió, me recuerdo hace ya un tiempo, yo diría unos 10, 12 años en el gobierno, tuvimos igual una categoría B sin impuestos. Y entonces ahí empieza a ser la dinámica de las importaciones vía courier importante para uso personal. Y en Estados Unidos sí hay opciones, o sea, nosotros en Estados Unidos conocemos bastantes opciones de empresas que justamente te brindan el servicio de poder consolidar tu mercadería, comprar a través de Amazon, juntar tu mercadería para uso personal y enviarla al Ecuador, pero en China no había. En China no teníamos ninguna opción para justamente aprovechar estas categorías de courier que se veían como una oportunidad para el uso personal, o también para negocios que están empezando, o cuando nosotros queremos traernos algo que queremos que nos llegue rápido. Y funciona bien la categoría B, funciona bien la categoría C. Entonces habían estas opciones de carga ya no marítima, sino carga aérea para ciertos formatos de trabajo que la gente nos pedía y que no tenían una opción. El club maneja siempre carga marítima. Entonces, en Alibox lo que buscamos es ofertar una forma en la que tú, si quieres para uso personal o si quieres para negocio, puedas tener un espacio, en este caso un espacio más pequeño en China, donde lleguen tus pedidos, los agrupes y después los puedas enviar al Ecuador. Y también, claro, a veces nos llegan pedidos más grandes, les mandamos de forma marítima o les damos opciones, tanto aéreo como marítimo.
Entonces es un espacio donde podemos nosotros consolidar la mercadería. Esa fue la visión, brindar a la ciudadanía en general una oportunidad de hacer compras en China en un formato que tenga de importación, que se adapte mejor a la categoría de courier que había cambiado o que ha cambiado en los últimos años y que no teníamos la oportunidad de utilizar en China. Igual es un servicio que está creciendo. Hemos desarrollado una plataforma para que la gente misma pueda utilizarla, para que pueda ingresar, pueda registrar sus compras. Es bastante sencilla, bastante amigable. Entonces busca es justamente brindar nuevamente una oportunidad para que nos podamos acercar al mercado chino ya en un formato de uso personal. Ok, perfecto. Sí, Alibox igual es como tú dices, una plataforma súper amigable que uno entra y dice como, wow, de verdad es tan fácil hacer una importación desde China, o sea, de verdad es tan fácil traer una mochila, de verdad se puede, y sí, o sea, totalmente sí se puede. Hemos visto y yo he visto cómo la gente aquí ha trabajado como para que de verdad sea una opción muy viable para que la gente pueda acceder. Ahora, podemos decir que estos son los dos servicios de estrellas de la cámara, ¿no? Como por lo que se caracteriza la cámara y por el servicio principal, por lo que la gente se acerca, por lo que los emprendedores, los empresarios vienen. Pero, ¿cuáles son los otros servicios que la cámara ofrece y que como tal tú crees que han sido parte importante para seguir recorriendo todo este camino? Nosotros hemos tenido muy, muy presente que el Ecuador puede ofertar sus productos en China. Y ese camino nos ha llevado a buscar opciones. Inicialmente, de nuevo, hay que entender que hemos ido en un camino que nos ha llevado a misiones comerciales, que era nuestro primer paso. Así hacíamos misiones comerciales con empresas que querían presentar sus productos en China. Entonces viajaban a China, iban a las principales ferias. Hemos participado de varias ferias de FHC, participamos de ferias que tienen que ver con pesca, con camarones, con ferias de frutas. Acompañamos a varias misiones comerciales antes de la pandemia que buscaban presentar sus productos en China. De nuevo, era una inversión muy representativa, ¿no es cierto? La gente necesitaba hacer una inversión fuerte para presentar sus productos en China. Entonces era un formato en el que nosotros sí aportamos y seguimos aportando. Este año vamos a volver a repetir en algunas de estas ferias, pero claro, no es para todos. Y en realidad China tiene una apertura también para que pequeñas empresas puedan llegar a presentar sus productos en China, y ya no solo productos ya con registro sanitario, productos ya terminados. Y justamente ese camino nos ha llevado a buscar diferentes opciones. Estuvimos presentes durante 2 años, hasta el 2020, desde el 2018 también hasta el 2020. Tuvimos la oportunidad con el consulado de Shanghái de abrir una tienda en Shanghái. La mantuvimos esta tienda durante 2 años. Sin embargo, por la pandemia y por el cierre comercial que tuvo, el cierre de los viajes que tuvo China, no pudimos mantener la pandemia, pero sí teníamos esa espina de buscar una opción para que las personas que quieren exportar a China y que no son empresas grandes tengan esta facilidad. Y justamente estamos trabajando y tenemos bien avanzado el proceso de tener una plataforma que se va a llamar Pabellón Ecuador, en la que podamos presentar en China los productos de emprendedores, de pequeñas empresas, de medianas empresas que quieren ofertar su producto en China. El mercado chino tiene esa oportunidad, ¿no es cierto? Como conocen, cada vez la clase media en China tiene una oportunidad es más grande, tiene un nivel de gasto más importante y empieza a conocer y apreciar el producto importado, ¿cierto? Ya tiene relación con el banano de Ecuador, ya habla del camarón de Ecuador, abrimos justamente la parte de pitahaya en estos días, entonces ya tiene conocimiento, ya el mercado tiene ese espacio para que productos que tienen un valor agregado más alto y que pueden tener igual un precio más alto, es decir, que ya no entren a competir por precio en China, sino que denoten la calidad de nuestros productos como ecuatorianos, puedan comercializarse allá. Ese formato se llama de importación para China, de exportación desde el Ecuador, se llama comercio transfronterizo y se opera a través de las plataformas. Nuestra intención es establecer en China una plataforma que sirva para que varias empresas ecuatorianas puedan presentar sus productos en China directamente. Entonces, esta plataforma la vamos a establecer
Estamos viendo en cuál, si nos conviene más con Taobao, si nos conviene más con JD, que son los líderes del mercado chino de plataforma, en cuanto a la venta de productos. En China el 25% de la venta de los productos se realiza a través de comercio electrónico, entonces estas plataformas ocupan gran parte del mercado y sería para nosotros, o es muy interesante para nosotros poder presentarnos en estas plataformas para brindar una opción a pequeños y medianos que puedan presentar sus productos, ¿cierto? Estas plataformas igual operan en China y te permiten manejar toda la logística. Ellos se encargan de toda la logística internamente en China, entonces te dan la oportunidad de que tú puedas hacer una inversión inicial pequeña y que ya puedas presentar tu producto. Y a través de presentar este producto y la calidad que conocemos, tienen nuestros productores, podamos seguir creciendo en estas plataformas. La logística interna en China la opera directamente, la operamos directamente ya, entonces es una oportunidad muy, muy interesante. Estamos justamente desarrollando, requiere de una inversión importante para el desarrollo de una marca. Queremos tener una página web en China que se presente, queremos acompañar a la plataforma de diferentes opciones de publicidad a través de WeChat, a través de Weibo, buscar opciones para que la plataforma tenga nombre y que los productos ecuatorianos que puedan estar en esa plataforma puedan comercializarse. De nuevo, entendemos que esta puede ser una opción importante de compartir. Va mucho por el mismo lado, o sea, buscamos tener opciones en las que varias empresas se puedan juntar para presentarlo, ¿no? Porque yo puedo presentarme directamente en Taobao, sí, pero los gastos son muy importantes como para que una empresa lo logre. Entonces, en cambio, podemos agruparnos varias empresas pequeñitas y nos presentamos en Taobao, podemos compartir estos gastos y creo que va a ser muy importante para nuestro país, creo que va a ser muy importante para emprendedores en varias áreas. Creo que tenemos esa oportunidad. Como les decía, el comercio chino, los compradores chinos están buscando productos de calidad, tienen la oportunidad de gastar. Entonces, queremos ver si en este año podemos tener ya una opción viable para la exportación, adicional a todas las opciones de ferias, de viajes de negocios que seguimos manteniendo y que creemos que han aportado a diferentes empresas ya de tamaño mediano o grande que puedan abrir el mercado en China, pero queremos tener una opción importante para estos emprendedores, para estas empresas medianas y pequeñas que quieren presentarse. Ok, entonces nos quedamos con la idea de que la cámara no solo está para importadores, para la gente que desea importar, sino también para quienes desean exportar. Y con esto viene también, y quiero topar un tema porque claro, en las capacitaciones en las que hemos estado hablando precisamente de exportación, la gente a veces tiene dudas, ¿no? de cómo será negociar con chinos ya verdaderamente, ya tratar con ellos y demás. Entonces quiero que vayamos un poco en el sentido de cómo nosotros le podemos asegurar a la gente, a nuestros clientes, a nuestros socios que van a tener una negociación exitosa y sobre todo que la experiencia no va a ser fatal como mucha gente lo pinta. Entonces, ¿cómo nosotros, otra vez topando nuevamente el objetivo y la misión principal de la Cámara desde un principio, hablas de asegurar de que la gente de verdad vea la opción de negociar con China como una realidad? Entonces, ¿cómo ya operativamente en la Cámara, cómo esto se logra hacer posible? Sí, o sea, la Cámara tiene este enfoque en pequeñas y medianas empresas, pero sin embargo no hemos dejado de participar como una opción para empresas que quieren hacer ya importaciones grandes desde China y que necesitan a alguien que les ayude a asegurar el trato. Entonces, hay diferentes opciones que mantenemos como Cámara y que tenemos a partir de nuestras oficinas en China. Una es verificaciones, ¿cierto? Tenemos la posibilidad de desplazarnos con nuestros intérpretes por toda China, queremos comprar maquinaria en tal sitio, queremos traernos 2 contenedores de materia prima de tal sitio. Entonces tenemos la posibilidad de que un intérprete de nuestra Cámara se pueda dirigir en cualquier parte de China. Ahorita en China ya tenemos apertura de movimiento totalmente, podemos movernos donde nos pidan. Y claro, tienes un intérprete que va como una tercera parte, que te dice lo que está pasando, que te dice si la fábrica es una fábrica grande, que es una fábrica que está funcionando, que si ve algo raro. Entonces, tienen la posibilidad de que tengas información importante para tomar tu decisión antes de realizar cualquier pago. Entendemos que en este caso sí requiere que alguien
que alguien se traslade, y los costos pueden ser un poquito más elevados que una verificación documental, es una verificación física como tal que hacemos, pero lo amerita, ¿no es cierto? Va a ser igual tu primera importación o tu primera exportación también, ¿no es cierto? Se puede verificar en ambos casos. Entonces, la inversión lo amerita porque te permite asegurar el negocio. También la Cámara, moviéndose en ese sentido, desde el año anterior abrimos un centro de mediación en la que buscamos, claro, asegurar o brindar una oportunidad para todos estos contratos que se puedan firmar entre empresas ecuatorianas y empresas chinas. Del centro de mediación que está justamente para aportar, para quien tome la decisión en el caso de que tengamos alguna irregularidad con estos contratos, en un formato más sencillo que un proceso legal completo, sino un centro de mediación para que ambas partes puedan llegar a un convenio. Y este es el enfoque que hemos tenido. De nuevo, tal vez para negocios más pequeñitos no es tan común firmar contratos, pero si uno ya se quiere traer una máquina, te quieres traer varios contenedores de materia prima, pues sí vas a firmar un contrato internacional, y es importante establecer cómo vas a mediar sobre los resultados en el caso de un inconveniente. De nuevo, no quiero dejar la percepción de que esa es la realidad de los negocios con China. Mucho de lo que hemos hecho nos da la claridad de que la mayoría de veces no se requiere, pero tener esta partecita nos ayuda, ¿no es cierto? Entonces tenemos estos dos servicios importantes que los operamos a través de nuestros socios en China, o el centro de mediación que está aquí en el Ecuador, y que vemos como una opción para ya estos contratos un poquito más grandes. También brindamos estas oportunidades que pueden aprovechar. Y claro, la oportunidad de recibir la mercadería en China, de tomar fotos. Ahí se solucionan la mayoría de los problemas, porque se está haciendo un comercio internamente. O sea, imagínate que alguien quiere importar de China y tiene que esperar a que la mercadería llegue al Ecuador. Es mucho más complejo, mucho más difícil, ¿no? Entonces, sí, por ahí veo que hay oportunidades también para las empresas grandes que necesitan de nuestros servicios. Por mencionar también que a través de nuestros socios en China podemos hacer el tema de buscar consularizaciones, documentos importantes que se necesitan apostillar en China. Entonces también aportamos para el tema de registros sanitarios. Se necesita a veces consularizar, apostillar. Se está trabajando, el gobierno anunció en la firma del Tratado de Libre Comercio, el tratado con China, que se iba a buscar opciones para facilitar esta validación de información entre los registros sanitarios. En China se llama certificado de libre venta, y el registro sanitario en el Ecuador, para que los procesos sean más sencillos. Pero mientras tanto, siempre necesitas, como alguien quiere traer productos con registro sanitario, alguien que te ayude con los trámites de allá. Y eso también brindamos a las diferentes empresas. Entonces, sí es verdad que nuestro enfoque está en pequeñas y medianas empresas, pero tenemos grandes oportunidades para las empresas grandes que puedan hacer negocios con China con seguridad, los mismos viajes de negocios, tanto para presentar como para comprar. Entonces, estamos en ambas partes, pero siempre con la visión de brindar oportunidades a pequeñas y medianas empresas. Sí, justo lo que mencionas, los viajes a China es una alternativa que uno pensaría que tal vez puede ser viable únicamente para las grandes empresas, pero precisamente mañana, si viaja un señor que va a comprar y que tiene su pequeño negocio, pero le pareció súper novedoso esta parte en la que nosotros le vamos a acompañar, ¿no? Sí. Le acompañamos desde la compra del vuelo, desde horas sin dormir buscando un vuelo barato, hasta ayudarles y literal dejarles embarcados en el avión de regreso. Entonces es como bastante importante el trabajo que se hace como cámara en este tema de asegurar una buena experiencia con China, de asegurar que, como yo siempre digo, tratar de convencer a la gente de que hacer negocios con un país súper grande de primer mundo es posible, y no nosotros, por ser Ecuador, un país pequeño, tal vez no lo podríamos hacer, sino que incluso el gobierno chino nos da muchísimas facilidades como país. Entonces, bien, parte de poder informarle a la gente, parte de poder capacitar a la gente, están los eventos que realizamos mensualmente, ¿no? Que son eventos en los que nosotros como equipo, como Cámara de Comercio, sí lo dejamos todo y tratamos sobre todo de agrupar a la gente que a veces no puede llegar, ¿no? Uno pensaría que tal vez un congreso se va a realizar en un espacio súper grande y con gente solo empresaria y demás, pero más bien, como tú mencionabas al principio, dejar de lado el pensamiento de que este tipo de eventos se pueden realizar únicamente en capitales, ¿no?
Guayaquil, en Quito, y más bien nosotros nos hemos tratado de movilizar, pero hasta donde no hay carretera, ¿sí? Entonces, cuéntanos un poco cómo surge esto, qué resultado le ves al momento de tú llegar y capacitar a la gente, y cuál crees que es el mayor reto cuando tú te paras enfrente de gente que tiene mucha duda sobre hacer comercio con China. Bueno, también un poco para aclarar, porque tal vez ahí hubo un error de interpretación. Viajar es invertir, y no todas las veces es posible realizar importaciones solo con las plataformas. Porque los negocios en Ecuador, y eso justo recalcamos mucho en las capacitaciones, porque los negocios en Ecuador a veces no requieren un solo proveedor en China, y las plataformas te dan la oportunidad de comprarle a un solo proveedor. Bien, pero si tú tienes un negocio como una ferretería, una papelería y quieres variedad, ¿qué es lo que te permite venderlo? Al final, tú necesitas tener un formato en el que puedas comprar en varias empresas al mismo tiempo, y ahí los viajes se adaptan muy bien, porque te permite ir a un mercado, a una feria, y en esa misma visita tú regresas con el contacto de 5, 10, 15, 30, 50 empresas con las que después puedes seguir haciendo negocios, ¿no es cierto? Viajar es una inversión, pero es una inversión que sí se puede dar para cualquier empresa o para cualquier emprendimiento, porque te da esa cercanía. Y muchas veces en los viajes hay productos que son más novedosos que en las plataformas. Entonces sí quería aclarar ese punto, que como tú mencionas es súper importante, entender bien en qué caso se adapta bien el viaje, en qué caso no es tan recomendable el viaje y a dónde viajar, ¿cierto? A veces nosotros tenemos en Ecuador la Feria de Cantón en la cabeza, la Feria de Cantón, pero no es el único lugar, y a veces no se adapta bien a lo que la gente busca. La Feria de Cantón es un lugar donde nosotros tenemos que comprar tal vez en cantidades más fuertes, pero no quiere decir que sea la única forma de viajar, y hay formas de viajar en las que tienes oportunidades de comprar en cantidades más pequeñas. ¿Y cómo enterarse de eso? En las capacitaciones. Nosotros hemos tenido esa oportunidad, y vemos justamente de que el comercio con China no es en un hotel y con trajes, sino es ir a los diferentes GATS, a las cámaras de comercio locales, a las personas que requieren en las diferentes ciudades, acercarnos, mostrarles cómo se hace negocios con China, mostrarles la manera más de eficiencia de hacer importaciones, brindarles oportunidades, y ahí vemos que hemos calado muy bien, tenemos fuerte presencia, porque vemos ahí justamente la oportunidad de informar, de capacitar, de asegurar los negocios, de evitar que la gente se traiga algo y después en la aduana se le quede porque no conocía que había algún permiso, alguna restricción. Entonces vemos que eso se adapta mucho a nuestra razón de ser. Como cámara, desde el inicio teníamos ese enfoque de brindar oportunidades, y por eso lo hacemos, y lo hacemos 2 veces al año, 2 veces al mes. Vamos a ciudades pequeñas, participamos de cámara, tenemos un convenio con la Junta Nacional del Artesano. Buscamos justamente brindar estas oportunidades, porque también nosotros entendemos que el mito más grande de la importación de China es que genera o que nos quita oportunidades como ecuatorianos. Y la realidad de los negocios con China es que normalmente la mayoría de las importaciones están enfocadas en bienes que aportan a la producción nacional, en materia prima, en maquinaria, en bienes que ayudan a la producción nacional. Y también hay que mencionar lo importante que es el comercio como generador de empleo. El principal generador de empleo en el Ecuador no es el comercio y no la industria. El segundo es la industria, pero el principal generador de empleo es el comercio. Entonces también desmitificar esta idea de que la importación puede perjudicarnos, cuando en realidad nos abre puertas, nos vuelve más competitivos, nos permite mejorar nuestro mercado interno y también presentar productos para exportar. Entonces vemos esa oportunidad, y justamente por eso nos hemos acercado entonces a pequeñas y medianas empresas, a grupos de artesanos, brindándoles la información que les permita crecer sus negocios. Sí, eso es como lo que a mí me parece siempre más de valorar de la Cámara, el no cerrarse a trabajar con instituciones, el abrirsenos bien. Siempre tratamos a mes, creo, de firmar un convenio, ya sea con una cámara, con un GAT, hasta incluso con los GATs parroquiales, porque hay gente en el campo que tal vez necesita un termómetro para hacer su quesito, para sacar su leche, y como tú dices, no es que trayéndolo de China va a afectar al comercio de Ecuador y va a bajar el PIB y demás, no.
sino que al contrario le brinda la capacidad a esta gente que tal vez no lo sabe, porque no sabe cómo hacerlo, y precisamente por no hacerlo a veces recurre al contrabando y demás, y eso de verdad es lo que sí nos afecta como país. Entonces, claro, estas capacitaciones han servido y he sido fiel testigo de cómo ha servido para que la gente pueda abrir su perspectiva a negociar y pueda mejorar sobre todo sus negocios. He visto a gente que ha empezado como muy pequeño su negocio y a través de la cámara pues ha logrado expandir y abrir muchos más negocios, muchas más oficinas y demás. Entonces es bastante de reconocer. Entonces, bueno, Darío, para mí ha sido un gusto poder compartir este espacio saliéndonos un poquito de la oficina, de la formalidad del trabajo. La oficina se siente un hogar, como siempre digo, pero sí es bueno, incluso como yo siempre digo, nunca se termina de aprender, ya sea una capacitación, ya sea trabajando aquí, nunca se termina de aprender y uno nunca se deja de sorprender de las oportunidades que puede obtener al negociar con China. Así que te doy muchas gracias por este espacio y nada, muchas gracias a la gente que nos escucha, a la gente sobre todo que se ha atrevido a negociar con nosotros, se ha atrevido a acceder a nuestros servicios, se ha afiliado, porque hay gente que nos dice, ¿no? Como, ¿cómo me afilio? ¿Cuánto hay que pagar? Y es como, no tienen que pagar, o sea, pagan cuando vayan a usar nuestro servicio. Entonces sí es importante esta parte también presentarla, agradecerte una vez más, ojalá pueda después volver a hablar contigo sobre otro tema, hablar con las otras personas valiosísimas que trabajan aquí, que colaboran con nosotros en la cámara y nada, agradecerte el espacio y a quienes nos escuchan, a quienes nos ven, si tienen alguna pregunta o algún tema que les gustaría tratar más en específico, pues que nos puedan dejar por allí en comentarios y demás sobre qué es lo que les gustaría que podamos hablar, ya sea contigo o con los demás voceros que tenemos aquí en la cámara. Así que eso de mi parte, muchísimas gracias Darío, si nos quieres decir algo para despedirnos. Bien, lo que les quiero decir es aprovechen de nuestros servicios. Toda asesoría que la cámara da es gratuita. Tenemos oficinas actualmente en Quito, en Guayaquil, en Cuenca, en Manta, en Ibarra, a través de convenios con las cámaras locales. Y estas oficinas están ahí para que la gente saque provecho, o sea, tenemos personal capacitado, toda asesoría es gratuita, cualquier pregunta, cualquier duda, ustedes ya iniciaron un proceso de importación, de exportación, tienen alguna pregunta, acérquense, pregúntenos, contáctenos, pídanos una asesoría, programen una asesoría, todo formato de asesoría es gratuito, la cámara busca dar esta información. Síganos en nuestras redes sociales, tenemos webinars toda la semana, presentamos información valiosa en diferentes formatos, de diferente manera. Es justamente aportar en cuanto a capacitación, en cuanto a opciones para hacer comercio seguro con China, tanto de importación y exportación. Qué gusto, ha sido una entrevista súper chévere. Espero poder tener diferentes opciones de hablar de otros temas, de profundizar en algunos temas. Justamente la cámara busca tener espacios como este para darles información y te agradezco mucho también. Perfecto, nos vemos entonces en una próxima. Cámara de Comercio Ecuador, Shanghai, China.